Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Daniel Muñoz y soy antropólogo. He pasado toda mi vida estudiando mitos y leyendas, buscando la verdad detrás de los relatos ancestrales. No soy un hombre que crea en teorías extrañas ni en lo paranormal. Para mí, todo tiene una explicación lógica, un trasfondo que se puede analizar y desentrañar con el conocimiento adecuado. Es mi trabajo, mi vida, mi pasión. Y es por eso, por lo que, cuando recibí aquel mensaje, no pude evitar reírme. Sabemos que busca la verdad. Nosotros la tenemos. Si se atreve, venga solo. Mañana a las 22. Habitación 3, edificio abandonado en la calle 47. No había firma. No había más detalles. Solo esa invitación misteriosa que parecía sacada de alguna película de terror barata. Al principio, pensé que era una broma pesada, una de esas en las que alguien se divierte enviando mensajes incompletos con el fin de asustar o confundir. Pero había algo en el tono del mensaje que me hizo dudar. No era un típico delirio. Algo en mi interior me decía que no podía dejarlo pasar. Quizá era la curiosidad profesional, o tal vez la necesidad de demostrarme a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Decidí investigar. El edificio estaba en una zona olvidada de la ciudad, un lugar en donde el tiempo parecía haberse detenido. Al llegar, encontré un antiguo bloque de apartamentos que se desmoronaba bajo el peso de los años. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el aire impregnado de un olor a humedad rancia. Subí las escaleras crujientes. Mis pasos resonaban en la vacía estructura. Llegué al tercer piso y vi la puerta entreabierta, con una luz tenue escapando de su interior. Era la habitación indicada. Empujé la puerta y entré. El cuarto estaba oscuro, con una única lámpara colgando del techo, iluminando una mesa en el centro con 2 sillas frente a ella. No había ventanas, solo esas 4 paredes desnudas, como un escenario improvisado para lo que esperaba fuera una mala broma. Y frente a mí, sentado en una de las sillas, estaba un hombre. Mi primer impulso fue darme media vuelta y salir. El hombre frente a mí no era lo que esperaba. No era una criatura misteriosa ni una figura extraña como la que imaginé. Era un hombre de aspecto común, aunque algo desaliñado. Su ropa estaba sucia, como si no se hubiera cambiado en días, y su barba crecía de forma desordenada, como si no le importara. En su rostro no había nada que indicara una naturaleza sobrenatural, solo la mirada tranquila de alguien que parecía estar esperando. ¿Tú eres el que me mandó el mensaje?, pregunté sin poder ocultar mi desilusión. El hombre me observó con una calma inquietante. Así es, respondió sin prisa, como si no le sorprendiera mi reacción. Buenas noches, Daniel. Mi sarcasmo no tardó en salir. ¿En serio? ¿Esto es todo? ¿Un hombre sin hogar con delirios de grandeza? El hombre sonrió ligeramente, sin parecer ofendido. ¿Te sorprendió no encontrar lo que esperabas? Bufé, sintiéndome un tonto por haberme hecho expectativas. Me acerqué a la mesa y me senté en la silla, dispuesto a escuchar lo que tenía que decir, aunque estaba seguro de que no pasaría de una historia extravagante. ¿Qué es lo que quieres contarme?, le pregunté poniendo la grabadora sobre la mesa. El hombre no respondió de inmediato. Parecía estar pensándolo, como si sus palabras tuvieran un peso que debía medir con cuidado. Finalmente, habló con una calma perturbadora. La humanidad nunca estuvo sola, Daniel. Desde los primeros días de la civilización, seres de otros lugares han influido en su desarrollo. Un suspiro escapó de mis labios. Mi mente empezó a hacer conexiones.
Sabía que lo que estaba a punto de escuchar era una teoría conspirativa más. Algo sobre extraterrestres o dioses antiguos. Mi curiosidad, sin embargo, me mantenía allí, escuchando en lugar de simplemente levantarme y abandonar el lugar. ¿Dices que los dioses eran en realidad extraterrestres?, le pregunté irónicamente. No pude evitarlo. Tenía que ver hasta qué punto llegaría. El hombre no se molestó por mi tono. Su voz siguió siendo serena, como si estuviera contando algo que había compartido muchas veces. No todos eran extraterrestres, pero sí, muchos de ellos lo eran. Y algunos de los que vinieron trajeron conocimientos, herramientas, y crearon la idea de lo divino en las mentes de las primeras civilizaciones. Les ayudaron a avanzar, a evolucionar. Entonces, ¿la humanidad siempre ha sido una especie influenciada?, dije, entrecerrando los ojos. La lógica detrás de lo que decía me parecía absurda. No influenciada, guiada. Hemos guiado a la humanidad, no para controlarla, sino para ayudarla a alcanzar su máximo potencial. ¿Y qué pretenden con eso?, pregunté, sin poder contener mi escepticismo. El hombre me miró con una calma que rozaba lo inquietante. Nosotros no reinamos con la fuerza, Daniel. Reinamos con la idea de que ustedes son libres. Había algo en sus palabras que comenzó a generar un nudo en mi estómago. Algo en la forma en que hablaba, con una certeza tan tranquila, tan segura, que me hizo cuestionar si en realidad estaba ante un hombre común. ¿Acaso la gente en su estado mental podría hablar de esta forma? Reí, tratando de quitarme la sensación incómoda que comenzaba a invadirme. Eso suena a un villano de película barata, ¿no te parece?, comenté, intentando mantener el control de la situación. El hombre sonrió ligeramente, pero no dijo nada. Simplemente me miró, con esos ojos tan profundos, tan oscuros. ¿No crees que la jaula perfecta es aquella en la que el prisionero cree que es libre? La pregunta me dejó sin palabras. Intenté no darle demasiada importancia, pero la verdad es que algo en esa afirmación me hizo sentir incómodo, como si no estuviera tan lejos de la realidad. Vamos a suponer que todo lo que me dices es cierto, dije finalmente, rompiendo el silencio. Es una idea difícil de aceptar, pero sigamos. ¿Cuántos años tienes tú? La pregunta me parecía directa, tal vez un tanto trivial, pero al mismo tiempo había una curiosidad extraña detrás de ella. El hombre me miró durante unos segundos y, por un momento, sentí que no iba a responder, como si estuviera evaluando mi pregunta. ¿Cuántos años tengo?, repitió, como si saboreara la pregunta, antes de responder con una calma aterradora. No sé si ese concepto tiene el mismo valor para mí que para ti, Daniel. Su voz no tenía prisa ni desesperación. Era como si hablara de algo tan lejano que ya no le importara. Era una respuesta que me desconcertó aún más. ¿A qué te refieres?, pregunté, algo confundido. Él suspiró suavemente, como si explicarse le costara un esfuerzo. La humanidad habla de años, como si fuera una medida absoluta, pero todo depende de la escala desde la que se observe. Para ti, un año es una fracción de vida, un ciclo dentro de una existencia finita. Pero para nosotros, el concepto de tiempo es diferente. Mis cejas se alzaron y, sin pensarlo, volví a preguntar. Entonces, ¿cuántos años tienes? Tengo más de lo que tus años pueden comprender, dijo, como si esas palabras fueran todo lo que necesitaba decir. En ese momento, su mirada se intensificó, como si estuviera invitándome a entender más allá de la simple cifra de años. Yo, sin embargo, no iba a quedarme con la duda. No era mi estilo. Y aunque mi mente seguía resistiéndose a la idea de que este hombre, que no era más que un vagabundo desaliñado, pudiera tener una respuesta coherente, algo en su mirada me empujaba a seguir. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, ya un poco impaciente. ¿Eres un extraterrestre o qué? Él sonrió ligeramente, pero no se burló.
Su tono se volvió más profundo, más introspectivo. ¿Te has detenido a pensar, Daniel, cuántos años tiene realmente la Tierra? No solo en tu medida humana, sino en la que realmente cuenta. La Tierra, como planeta habitable, lleva miles de millones de años. No son solo años, como tú los entiendes. Son ciclos cósmicos, enormes períodos de tiempo que han marcado la evolución de la vida aquí. Mi corazón dio un vuelco. De alguna manera, su tono me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi forma de ver el mundo. Llevamos unos 4.500 millones de años en este planeta, continuó él, con una seguridad asombrosa. Un planeta que ha cambiado, que ha vivido varias eras y ciclos de extinción, que ha sido testigo de civilizaciones que existieron mucho antes que los humanos. No creas que lo que conoces es todo lo que ha estado aquí. Los dinosaurios, por ejemplo, no fueron los primeros. Mi mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar. Estaba seguro de que no estaba hablando de cualquier teoría científica, ni de algo que se pudiera comprobar con fósiles o con los métodos tradicionales de datación. Pero algo en su voz, algo en su mirada, me decía que lo que decía, aunque increíble, tenía un fondo de verdad. ¿No fueron los dinosaurios los primeros?, pregunté, con un tono que intentaba mezclar escepticismo y curiosidad. La historia de los dinosaurios siempre había sido algo que había dado por sentado. Ellos fueron los primeros grandes dominadores del planeta, antes de la aparición de los mamíferos y, eventualmente, los humanos. Pero lo que él decía no encajaba con nada de lo que yo sabía. El hombre negó con la cabeza suavemente. No, los dinosaurios fueron una de las especies más conocidas, sí, pero mucho antes de ellos hubo otras formas de vida, otras especies que habitaron la Tierra. Algunas de ellas fueron mucho más avanzadas de lo que tus científicos creen. Esas especies no dejaron rastros de civilización como lo harían los humanos, pero existieron. Y lo que es aún más desconcertante para ti es que algunas de ellas no eran biológicas. Mi mente comenzó a dar vueltas de nuevo. ¿Estaba sugiriendo que hubo formas de vida que no eran biológicas antes de los dinosaurios? ¿Eran seres inteligentes? ¿De dónde venían? ¿Me estás diciendo que los dinosaurios no fueron los primeros seres inteligentes?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Él sonrió ligeramente, como si estuviera disfrutando del proceso de hacerme entender lo que parecía incomprensible. Los dinosaurios eran grandes, poderosos, sí, pero no eran los primeros. Hubo otras razas, otras formas de vida que dejaron su huella de maneras que no puedes ni imaginar. Eran seres no humanos y no biológicos, en el sentido que tú entiendes. Una ola de incomodidad recorrió mi cuerpo. Sentí que todo lo que sabía sobre la historia de la Tierra estaba siendo puesto en duda, que todo lo que había aprendido a lo largo de los años había sido solo una versión simplificada de lo que realmente había sucedido. Entonces, ¿quiénes eran esos seres?, pregunté, casi en un susurro. El hombre se reclinó hacia atrás, su rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara, creando una sombra extraña. Ellos llegaron mucho antes de los dinosaurios, mucho antes de que los humanos siquiera existieran. Eran seres que ya dominaban tecnologías que ni siquiera entiendes, y su presencia en la Tierra fue tan antigua que sus huellas se perdieron en el tiempo. Y cuando los dinosaurios llegaron, ya eran simples testigos de algo mucho más grande que ellos. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Quería negar lo que escuchaba, pero algo en la manera en que hablaba me obligaba a seguir escuchando. Y entonces, sin poder contenerme más, le pregunté, ¿qué quieres decir con no biológicos? ¿Qué eran entonces? Por primera vez vi algo de interés en sus ojos. Era como si finalmente hubiera tocado un tema que realmente lo emocionaba. Eran entidades, Daniel. No seres como los que tú llamas vida. Seres que existían en dimensiones diferentes. Seres que utilizaban cuerpos biológicos.
pero no eran ellos mismos biológicos. Usaban estos cuerpos como vehículos, como una especie de herramienta para interactuar con el mundo físico. Pero su verdadero origen, su verdadera naturaleza, está más allá de lo que tu mente puede comprender. Mi mente estaba enloqueciendo con cada palabra que decía. No sabía si debía seguir creyendo en él, o si debía levantarme y salir corriendo de ese cuarto. Pero una parte de mí seguía allí, atrapada en su historia, queriendo entender más. Entonces, ¿esos seres fueron los que realmente dominaron la Tierra antes de los dinosaurios? El hombre asintió, pero su respuesta fue mucho más cauta. En parte. Pero como todo, ellos también fueron reemplazados por otras formas de vida. Y así, la historia de la Tierra continúa con ciclos interminables. Los dinosaurios fueron una de esas especies, pero ellos también llegaron y desaparecieron. Y en su lugar, aparecieron los mamíferos, y más tarde, los humanos. La conversación dio un giro extraño, como si las respuestas que buscaba se desvanecieran con cada palabra. Miré al hombre, como si esperara que me diera más respuestas, pero él simplemente permaneció allí, tranquilo, observándome. Así que el tiempo es algo más que una simple medida para ti, ¿verdad? Dije en un intento de procesar lo que acababa de escuchar. Así es, respondió. Esa simple respuesta fue suficiente para que una pregunta aterradora cruzara por mi mente. ¿Y si todo lo que creía saber era solo una fracción minúscula de la verdadera historia de este planeta? Mi mente racional luchaba por aferrarse a la lógica, pero algo en sus respuestas me hacía sentir que, tal vez, solo tal vez, había algo más grande, algo que escapaba a mi comprensión. Lo que más me inquietaba era cómo hablaba con tal calma, como si lo que decía no fuera un delirio, sino algo que ya había aprendido a aceptar como una verdad incontestable. Mi escepticismo seguía firme, pero había algo, una sensación extraña que me decía que debía seguir preguntando. Si no lo hacía, podría estar perdiéndome de algo importante, algo que no se podría explicar con las teorías científicas tradicionales. Fue entonces cuando decidí hacerle una pregunta directa, una que me atormentaba desde que comenzamos a hablar sobre esa vida primitiva que habitó la Tierra, sobre esos seres desconocidos que aparentemente habían influido en el curso de nuestra historia. Bien, supongamos que todo lo que me dices es cierto, dije, intentando mantener la calma. Si estas civilizaciones tan antiguas existieron, ¿existe algún indicio, algún fósil, alguna estructura que pueda comprobar lo que dices? Algo tangible, algo que los humanos podamos analizar, algo que se pueda rastrear hasta esas civilizaciones que mencionas. El hombre me observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando mi pregunta. Luego, con un leve movimiento de la cabeza, respondió: «Oh, Daniel, no es tan sencillo. Los indicios existen, por supuesto. Hay restos, fósiles, estructuras, pero no de la manera en que los humanos esperarían encontrar pruebas. Las huellas de estas civilizaciones son sutiles, invisibles a los ojos que no saben buscar. Pero, si insistes en una evidencia tangible, hay algo que puedo contarte, aunque debo advertirte que lo que voy a decirte probablemente te parecerá tan disparatado como interesante». Mis cejas se alzaron, mi escepticismo se intensificó, pero también lo hizo mi curiosidad. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría la forma en que veía el mundo, o al menos eso esperaba. «Habla», dije, sin poder evitarlo. El hombre dejó escapar un suspiro suave, como si se sintiera en paz consigo mismo por compartir este conocimiento. Una de las grandes hazañas de estas civilizaciones primigenias fue la manipulación del cielo, en particular de la luna. La luna, como sabes, es lo que le da a la Tierra su estabilidad. Su gravedad afecta las mareas y tiene un impacto profundo en la vida de todos los seres que habitan este planeta. Sin embargo, lo que probablemente no sabes es que la luna no siempre estuvo donde está ahora. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder.
La idea de que algo tan grande como la luna hubiera sido movido era impensable, pero, de alguna manera, algo en la voz del hombre me impulsó a seguir escuchando. Si las civilizaciones de las que hablaba podían hacer algo tan grande, tal vez lo imposible no lo era tanto. ¿Qué estás diciendo?, pregunté incrédulo. ¿Que la luna fue movida de su órbita? El hombre asintió lentamente y me dirigió una mirada fija. Sí, la luna fue acercada a la órbita de la Tierra por seres que necesitaban una fuente constante de luz natural. En esos tiempos primitivos, el planeta era mucho más oscuro de lo que es hoy, y la luz que llegaba del Sol no era suficiente para que las primeras formas de vida pudieran prosperar. Los habitantes de esos tiempos, que no eran exactamente humanos, necesitaban de la luna como una fuente adicional de luz para desarrollar sus civilizaciones. Me recargué en la silla, tratando de procesar lo que me decía. La idea de que una civilización antigua pudiera haber manipulado algo tan grande y lejano como la luna me parecía imposible, pero él hablaba con una calma tan segura que me sentí incapaz de rechazarlo de inmediato. ¿Y cómo lograron eso?, pregunté, sin poder evitar la curiosidad que se había apoderado de mí. El hombre me miró fijamente, y por un momento no dijo nada. Parecía que evaluaba mi capacidad para recibir una respuesta que iría más allá de todo lo que mi mente racional pudiera concebir. No puedo explicártelo, Daniel. El método que usaron para acercar la luna es algo que saldría por completo de tu comprensión. No porque no lo entiendas, sino porque tu mente humana no está preparada para comprender algo que desafía todas las leyes de la física, tal como las entiendes. El concepto de gravedad que conoces es solo una pequeña parte de una verdad mucho más grande, y lo que esos seres lograron va más allá de tus concepciones actuales de la ciencia. Me quedé sin palabras. Era como si me hubiera lanzado al vacío, despojado de cualquier referencia, de cualquier creencia en la lógica que siempre había sido mi guía. No sabía si debía reírme o escuchar en silencio, esperando más detalles. Decidí que la mejor opción era hacer una pausa y cambiar de tema. No podía seguir procesando algo tan surrealista. Bien, sigamos con otra cosa, dije, tratando de redirigir la conversación. Hablemos de algo que me tiene intrigado. ¿Qué piensas tú de la existencia de un Dios, de Jesucristo, de las religiones en general? El hombre sonrió, una sonrisa suave y llena de comprensión. No parecía sorprendido por la pregunta, como si ya supiera que llegaría el momento en que yo comenzaría a indagar en esas cuestiones. ¿Cuántas religiones existen en el mundo, Daniel?, preguntó con un tono que casi parecía de broma. Fruncí el ceño, buscando una respuesta que no tenía. La cantidad de religiones en el mundo era algo que siempre había sido complicado de medir. Había tantas, algunas grandes y otras pequeñas, algunas conocidas y otras apenas mencionadas en los márgenes de la historia. No sabía cuántas responder. No lo sé, admití finalmente. El hombre sonrió de nuevo, como si esperara esa respuesta. Existen más de 4000 religiones, Daniel, más de 4000 formas de interpretar lo divino, lo sagrado. Todas ellas, a su manera, explican el origen de la vida, el propósito de la existencia y el destino de los seres humanos. Algunas son más antiguas, otras más recientes, pero todas comparten algo en común: la creencia en algo superior, algo que las trasciende. Mi mente no podía evitar hacer comparaciones. Cada religión parecía tener su propia versión de la verdad, su propio dios o dioses, cada uno adaptado a la cultura que lo veneraba. Pero aún no entendía a qué quería llegar el hombre con esa observación. Si ha existido un creador, continuó el hombre sin perder su calma, no creo que haya creado la tierra tal y como la conoces. La tierra no es el producto de una sola voluntad, sino el resultado de un proceso mucho más complejo. Puede que el creador haya traído vida aquí,
tal vez como un experimento o quizás no. Tal vez simplemente decidió poner su semilla en este planeta. Pero lo que es cierto es que ese creador no es algo que puedas comprender desde tu perspectiva humana. Mi mente daba vueltas, absorbiendo cada palabra. Lo que él decía resonaba en mí de una manera que no sabía explicar. El concepto de un creador que vino de las estrellas, de otro planeta, se sentía como una verdad olvidada, algo que la humanidad había distorsionado con el paso del tiempo. Entonces, ¿crees que cada religión tiene algo de cierto? Pregunté con una mezcla de asombro y confusión. El hombre asintió lentamente. Sí, Daniel. Ninguna religión es completamente equivocada. Todas las religiones, de alguna manera, han capturado una parte de la verdad sobre el Creador. El problema es que, con el tiempo, esas historias se han distorsionado, transformado, reinterpretado. El verdadero origen del Creador se ha perdido entre los mitos y leyendas, pero eso no significa que las creencias de los hombres sean inválidas. Cada uno, a su manera, interpreta lo que su mente y su corazón pueden comprender. Guardé silencio, procesando todo lo que me había dicho. Había algo aterradoramente intrigante en sus palabras, algo que desafiaba todo lo que yo pensaba que sabía sobre el mundo y el universo. ¿Y tú qué crees?, pregunté finalmente. El hombre me miró con una calma absoluta, como si la respuesta fuera tan obvia que no mereciera explicación. Creo que la verdad está mucho más allá de lo que puedas imaginar, Daniel, y creo que si tienes la mente abierta, tal vez algún día logres entender. Está bien, dije con una sonrisa burlona, pero dime algo, viejo, ¿y ahora qué? ¿Quieres decirme que ustedes, hice una pausa intencional, aún influyen en el mundo? ¿Qué están entre nosotros? El hombre me miró con esa serenidad que nunca perdió durante toda la entrevista. Claro que influimos en el mundo. Siempre lo hemos hecho, no con violencia, no con armas, sino con ideas, con poder. ¿Realmente crees que cada decisión importante la toman solo los humanos? Déjame adivinar. Me recargué en la silla cruzando los brazos. Los presidentes, los banqueros, los empresarios más grandes del mundo, ¿son todos de los tuyos? El hombre soltó una carcajada tranquila. No todos, pero sí algunos. ¿Tienes nombres?, pregunté con ironía. ¿De qué serviría dártelos?, respondió con calma. Si te los digo, ¿qué harás? ¿Publicarlos? ¿Decirle a la gente que su gobernante es, en realidad, algo más? Nadie te creería. Y si por alguna razón lograses probarlo, simplemente serías silenciado. Rodé los ojos. Conveniente. No es conveniente, es lógico. La verdad siempre ha estado frente a ustedes, Daniel, pero la han ignorado. Han creado sus propias mentiras para sentirse cómodos. Si alguien se atreviera a desenterrar la realidad, la humanidad misma se encargaría de destruirlo. «Por Dios», exclamé riendo. «Hablas como un fanático de las conspiraciones. ¿No tienes algo más original?» El hombre sonrió de nuevo. «Si no me crees, ¿por qué sigues aquí?» Me quedé callado. Por un momento, dudé. En el fondo, tenía que admitir que una parte de mí estaba intrigada, pero no iba a dárselo a notar. «Mira, viejo», dije poniéndome de pie. Fue una charla entretenida. Realmente tienes una gran imaginación y, sinceramente, hablas con una seguridad que podría hacer dudar a cualquiera. Pero no me convences. El hombre solo asintió. «Está bien, no espero que lo hagas». Busqué en mi bolsillo y saqué un billete de $20. Lo dejé sobre la mesa. «Toma, como premio a la mejor historia de ciencia ficción que he escuchado en años. Quizá te sirva para comprar más drogas o lo que sea que estés consumiendo». Me giré para salir del cuarto. Entonces ocurrió algo. Un aire caliente me envolvió de repente, como si el cuarto se hubiese convertido en un horno en cuestión de segundos. Algo dentro de mí gritó que no debía voltear.
pero la curiosidad fue más fuerte. Lo vi. El hombre ya no era el mismo. Sus ojos, antes normales, ahora eran rasgados y con una pupila vertical, como los de una serpiente. Su lengua, ahora claramente bífida, asomaba entre sus labios con un siseo apenas perceptible. ¿Y su piel? Su piel no era completamente humana. Un leve destello verdoso y escamoso la cubría. Sonrió. ¿Quién es el imbécil ahora? Mi respiración se cortó. Sentí mi corazón acelerarse de una forma incontrolable. Todo mi escepticismo, todas mis burlas, toda mi arrogancia desaparecieron en un instante. No dije nada, no grité, no pregunté, solo corrí. Salí del edificio sin mirar atrás, con la sensación de que, si lo hacía, algo peor podría ocurrir. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que, cuando finalmente me detuve, mis piernas temblaban y mi mente estaba al borde del colapso. Esa noche, mientras intentaba dormir, solo una frase retumbaba en mi cabeza. Hay cosas en este mundo que caminan entre nosotros sin ser descubiertas. Y yo había hablado con una de ellas. Permítanme contarles cómo llegué aquí. Me llamo Daniel Muñoz y soy un antropólogo, escéptico de hueso colorado. Hace exactamente 17 días, entrevisté a un vagabundo en un edificio abandonado que resultó ser cualquier cosa menos humano. Lo que comenzó como otra investigación antropológica sobre mitos urbanos, terminó conmigo corriendo escaleras abajo, perseguido por la imagen de esos ojos reptilianos y una piel que no era piel, sino escamas bajo la luz amarillenta de aquel cuarto maldito. Dejé atrás mi grabadora, mi dignidad y $20 que ahora me parecen el precio más barato por haber salido vivo. Pero él, o eso, quiere seguir hablando. Y, por alguna razón que mi mente científica aún no logra explicar, acepté volver. Y entonces llegó el segundo mensaje. Mi teléfono vibró mientras revisaba notas en mi escritorio. Sin remitente, como antes. Sabías que esto no terminaba. Mañana, 22:00, mismo lugar, no traigas a nadie. Lo peor fue darme cuenta de que ya no me reía. Solo sentí un nudo en el estómago y una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Y si era real? El edificio parecía más deteriorado que la última vez, como si se estuviera desmoronando solo para recordarme lo estúpido que era al volver. Subí las escaleras con la linterna del teléfono, evitando los tablones rotos. No había luz bajo la puerta esta vez, pero algo mucho peor. Un olor a quemado, a cera derretida y algo dulzón que me recordó a los templos antiguos que estudiaba en mis viajes. Empujé la puerta y el chirrido me erizó la piel. La habitación estaba iluminada por velas rojas colocadas en círculo. En el centro, él me esperaba. Ya no parecía un vagabundo. Llevaba un traje negro impecable, pero sus manos, Dios, sus manos seguían teniendo ese brillo verdoso bajo la luz. Y sus ojos no eran humanos, ni siquiera lo intentaban ahora. Pensé que te llevaría más tiempo, dijo. Su voz era distinta, como si varias personas hablaran dentro de su garganta. Pero el miedo es buen motivador. Noté mi grabadora sobre la mesa, justo donde la había dejado. Al lado el billete de $20 que le había tirado, doblado ahora en una perfecta pirámide. ¿Qué quieres?, logré decir, aunque me temblaban las piernas. Se inclinó hacia adelante y vi cómo su piel se movía de forma antinatural, como agua bajo la tela. Terminar nuestra charla. Empezaste preguntando por los dioses, pero te fuiste antes de lo interesante. ¿Lo interesante?, repetí, y odié cómo mi voz sonó quebrada. Sonrió. Demasiados dientes. Demasiado afilados. ¿Y qué? ¿No piensas preguntar nada? Su voz tenía ahora un eco metálico, como si varias personas hablaran al unísono dentro de su garganta. Ajusté la grabadora con dedos que apenas lograban no temblar. Bueno, vamos a hablar entonces, dije,
más por impulso que por valentía. ¿De dónde vienen exactamente? Me miró como si la pregunta fuera completamente natural, como si hablar de sus orígenes fuera tan válido como hablar del clima. Respondió: venimos de un sistema fuera de lo que tú llamas borde galáctico. En sus términos astronómicos actuales, esa zona todavía no tiene un nombre formal, pero algunos de tus científicos la catalogan como una región de materia fría al borde del cúmulo de Coma. Está lejos, sí, pero no tan lejos como creen. Las rutas que usamos no siguen la lógica de su navegación. ¿Hay un nombre?, interrumpí. No para ustedes. Para nosotros era algo así como Ishmarek, pero es solo una aproximación fonética. Allí no hay lenguaje en el sentido humano. Era un sistema binario con 3 lunas activas orbitando el cuerpo mayor. Desde ahí comenzamos nuestra expansión. ¿Entonces sí vivían en un planeta físico? Sí. Nuestra especie evolucionó sobre superficie sólida, no en atmósfera flotante ni como conciencia pura, como otras razas. Había condiciones gravitatorias y químicas similares a las suyas, aunque con más estabilidad atmosférica y un campo magnético natural más denso. No era un lugar hostil. Me sorprendió esa última frase. ¿Y por qué se fueron? Porque dejó de ser estable, primero por agotamiento de recursos energéticos nativos, luego por razones políticas internas, y finalmente por una guerra. No me atreví a interrumpirlo. No fue una guerra civil, fue una guerra con otras especies. Varias, en especial con los que ustedes llaman los grises. Ellos no vinieron de tan lejos como se cree. Una de sus bases estaba incrustada en una luna mineral en el mismo sistema, ocultos durante generaciones. Cuando descubrimos que habían estado observándonos sin autorización de los antiguos acuerdos interestelares, el conflicto estalló. Fue más político que violento, al menos al inicio. Pero, como siempre ocurre, terminó mal. Hizo una pausa. Luego continuó. Después vinieron otros, los arcturianos, con sus intereses de ordenar sistemas en descomposición, y los Anunnakis, que nunca dejaron claro qué querían realmente. El espacio cercano a nuestro sistema se volvió un campo de disputa. Y no queríamos eso. ¿Y ustedes perdieron? Pero tampoco ganamos nada. La única solución fue la diáspora. Fragmentamos nuestras colonias, dejamos atrás el núcleo y comenzamos a expandirnos hacia sistemas menos codiciados, zonas apagadas, con poco valor comercial o simbólico. Algunos llegaron aquí, mucho después. Otros ni siquiera saben que hay una tierra. ¿Y por qué no se agrupan si tienen enemigos en común? Por eso mismo, porque si nos agrupamos nos volvemos visibles. Esa es la diferencia. Ustedes, los humanos, se agrupan por miedo. Nosotros nos separamos por miedo. No de ellos, aclaró refiriéndose a las otras razas, sino de otra cosa. La forma en que lo dijo me obligó a preguntar: ¿a quién le temen realmente? ¿A una especie que probablemente ni siquiera haya llegado aquí todavía? O si llegó, no ha despertado. Volvió a mirarme como si evaluara hasta dónde podía contarme. Pero lo hizo. No tenemos nombre para ellos, solo señales. En algunos sectores de vacío intergaláctico hay patrones de desaparición. Literalmente, regiones donde todo deja de emitir, de reflejar, de interactuar, como si la materia dejara de tener permiso para existir. En esas zonas, algunos de los nuestros entraron. Nunca salieron. Me quedé en silencio. Él continuó. Sabemos que hay una especie que no coloniza, no negocia, no observa, solo avanza. Y cuando lo hace, las cosas desaparecen. No quedan registros ni memoria. Algunos creen que es una forma de vida basada en otra clase de física. Otros, que son restos de una civilización anterior al tiempo. ¿Y por eso no se agrupan? Exacto. Lo que se agrupa llama la atención. Lo que se mueve con ritmo emite patrón. Preferimos la dispersión, la confusión, el ruido bajo.
¿Y los humanos? ¿Han tenido contacto con esas entidades? No, o no de forma consciente, aunque hay indicios de que en ciertas épocas, durante periodos de sueño profundo colectivo, epidemias de pesadillas, lapsos históricos sin explicación, la humanidad rozó su sombra. Me resultaba abrumador, pero sus respuestas tenían lógica interna. No eran dogmas ni misticismos. Hablaba como alguien que conocía datos incómodos y los compartía con neutralidad. Entonces lancé la segunda parte. ¿Ustedes vieron el Big Bang? Esta vez sí dudó. Luego sonrió levemente. No estuvimos ahí. Ninguna especie de las que yo conozco estuvo presente en el evento que ustedes llaman Big Bang. Pero hay una idea equivocada en cómo lo interpretan. ¿En qué sentido? Lo tratan como un inicio, una explosión desde un punto, pero lo que ese evento representa, desde una perspectiva más amplia, es un reinicio localizado, no un comienzo de todo, sino de una sección, como si se reiniciara el sistema operativo de una porción del cosmos, mientras el resto sigue funcionando con normalidad. Nosotros somos parte de otro proceso paralelo. No somos posteriores al Big Bang, pero tampoco surgimos dentro de su esfera. Entonces hay otros universos. Más que eso, hay otras ramas del mismo continuo, algunas coexistentes, otras divergentes. Lo que ustedes llaman universo observable es solo una fracción de lo que existe simultáneamente. Lo irónico es que sus telescopios más avanzados, en ciertos rangos de frecuencia, ya captan distorsiones de esas otras ramas, solo que no saben cómo interpretarlas. ¿Y esas otras ramas también tienen vida? No siempre. Algunas parecen hechas solo de energía estructurada, otras de geometría caótica, pero en algunas sí hay vida, inteligencias. Algunas que los humanos perciben a veces durante sueños o estados alterados de conciencia. Su cerebro es más sensible de lo que creen. No imaginan cosas, traducen fragmentos. ¿Y alguna de esas formas de vida interactúa con la Tierra? Es posible, pero si lo hacen, no es por elección, es por accidente. Como chocar con otra persona en la calle y no darte cuenta. A veces, esos choques dejan huellas. Ideas que no deberían existir, mitos que aparecen simultáneamente en culturas sin contacto. Esos son ecos. Guardé silencio. Había mucho que digerir. Él me miró como si supiera que había dicho lo justo. Todo esto suena muy grande, dije, bajando la voz. Lo es. Pero eso no significa que sea incomprensible. Solo significa que aún no tienen las palabras correctas. No sabía cómo formular la siguiente pregunta sin sonar como un estudiante de biología en su primera clase. Él ya lo sabía. No sé si me leyó la mente o simplemente estaba acostumbrado a los patrones humanos, tal vez ambas. ¿Cómo surgió su especie?, pregunté, intentando que mi tono no revelara el vértigo que sentía ante el abismo de posibles respuestas. La criatura, o individuo, o lo que fuera, me observó con una lentitud casi ritual, como si esa pregunta mereciera una pausa que no fuera solo por estilo, sino por respeto. Depende a quién le preguntes, dijo finalmente. Si le preguntas a un consejo biológico draconiano, te dirán que fuimos el resultado de un proceso evolutivo hiperacelerado en un entorno gravitacional inestable. Si le preguntas a un consejero de linaje, te dirán que fuimos esculpidos. ¿Esculpidos? ¿Por quién? Por entidades anteriores a la forma, si eso tiene algún sentido para ti. Pero la versión más aceptada, la más útil, es que evolucionamos bajo intervención. No fuimos únicos en eso. Muchas especies que alcanzan inteligencia superior lo hacen bajo un impulso externo. A veces es accidente, a veces es diseño. Y ese impulso externo es... Dejé la frase colgando. No me respondió. O lo hizo con silencio. Nuestra rama biológica proviene de un sistema binario. Orbitábamos dos soles.
uno frío, uno inestable. Esa dualidad afectó todo, nuestra visión, nuestro metabolismo, nuestro comportamiento. Lo llamábamos Be-Shra, que sería algo así como madre oscilante. Un lugar donde la vida no debería haber prosperado. Y, sin embargo, lo hizo. Primero como formas subterráneas, luego anfibias, luego bípedas. Nos desplazamos a la superficie cuando aprendimos a manipular el magnetismo planetario. ¿Y eso cuánto hace? En tu tiempo lineal, unos 480 millones de años. ¿40 veces más antiguos que nosotros? Mi voz salió más como un suspiro que como una pregunta. Él se limitó a sonreír, o lo que en su fisonomía se consideraba una sonrisa. La conciencia compleja requiere tiempo, mucho tiempo. También requiere memoria transgeneracional y algo de azar. La intervención solo acorta la espera. Entonces, ¿no son creacionistas? Eso es un concepto humano. Nosotros no rendimos culto a creadores. Solo registramos causas. Causas con intención o sin ella. Si algo nos creó, no lo veneramos, lo observamos. La distancia entre nuestras formas de pensar era una grieta profunda, pero por alguna razón, en ese momento no me sentí inferior, solo joven. ¿Y cuántos de ustedes viven todavía? Demasiados, dijo, esta vez con una inflexión que casi sonó a fastidio. A lo que me refiero es, ¿cuánto tiempo viven? ¿Envejecen como nosotros? Ah, pensé que lo habías preguntado por censos. Hizo una pausa breve, como si recordara algo. No envejecemos en la misma forma lineal que ustedes. Nuestros cuerpos no están diseñados para deteriorarse progresivamente, sino para mutar en función del entorno. Podríamos decir que nuestro envejecimiento es adaptativo, no degenerativo. La muerte ocurre por saturación celular, no por desgaste. Y puede llevar siglos. Algunos cuerpos duran más de 1000 años, otros menos, si el entorno es hostil. ¿Y eso es natural? ¿O también manipulado? Fue optimizado. Sí, pero los primeros linajes ya mostraban esa capacidad. La intervención solo estabilizó lo inestable. ¿Siguen muriendo entonces? Claro, a veces por elección, a veces por errores, y a veces porque algo los encuentra. El algo flotó en el aire como una mancha de tinta invisible. No quise preguntar. No, todavía. Entonces, deben ser pocos, ¿no? Si no mueren con facilidad y viven tanto tiempo. No necesariamente. No nos agrupamos. No tenemos grandes colonias. La dispersión es nuestra defensa, como te mencioné anteriormente. La mayoría de nuestras civilizaciones colapsaron por concentrarse. Las razas que temen ser vistas aprenden a volverse esporas. Una por sector. Una por planeta. O a veces menos. Tienen descendencia, ¿cómo se reproducen? Casi lamenté preguntar eso. No por pudor, sino porque sentí que me estaba metiendo en un terreno demasiado íntimo. Pero el reptiliano no se inmutó. ¿Esperabas huevos? Ironizó. Su tono, aunque plano, tenía esa intención de burla apenas perceptible. Bueno, no lo descartaba. No es tan distinto a ustedes, en lo básico. Combinación genética de 2 códigos, desarrollo interno, nacimiento por canal biológico. Lo que cambia es el ritmo, la intención y la relación entre los progenitores. Nosotros no reproducimos por afecto. Es una decisión sistémica. Funcional. ¿Funcional? Una hembra no se une a un macho por atracción. Se une si la simbiosis genética resulta viable. Es un proceso químico, asistido a veces por tecnología. El emparejamiento puede durar minutos o décadas. No hay vínculos permanentes. ¿Y la crianza? Cada cría es asignada a un núcleo de instrucción, no a sus progenitores. Se le transfiere conocimiento base, memoria genética y algunas improntas culturales. La individualidad se forma después, no antes. ¿Entonces no conocen el concepto de familia? Conocemos muchos conceptos.
solo que los desechamos cuando dejan de ser útiles. Me quedé en silencio, anotando mentalmente cada cosa que acababa de escuchar. No podía dejar de pensar en lo profundamente distintos que eran, no solo en biología, en todo, en sus valores, en su estructura de sociedad, y sin embargo, había algo trágicamente lógico en ello, despojados de emoción, pero no de inteligencia. ¿Y ustedes no extrañan? ¿No hay nostalgia por algo? ¿Por alguien? Solo cuando el recuerdo interfiere con la misión, y entonces se desecha. No supe si era una forma de decir que no sentían, o si simplemente habían aprendido a no hacerlo, pero había una tristeza flotando en su voz, no por pérdida, sino por memoria descartada, como si mirar atrás fuese una desventaja evolutiva. Yo sí miré atrás, a mis notas, a mi grabadora, a mi vida antes de todo esto, y entonces hice la siguiente pregunta. Entonces, para ustedes, los humanos, ¿qué somos? Pregunté sin rodeos. ¿Qué opinan de nosotros, sinceramente? El reptiliano no dudó ni un segundo. Estaba esperando esa pregunta, o quizás era de las pocas que realmente le interesaban. Ustedes, dijo, son una anomalía interesante. Su voz seguía sin cambiar de tono, pero noté un ligero matiz de pausa antes de seguir. Tienen una base biológica que no es particularmente especial. Un cerebro con 3 capas funcionales, órganos internos con funciones redundantes, un cuerpo que se descompone fácilmente. Nada de eso destaca. Pero hay 2 cosas que sí: su adaptabilidad y su imaginación. ¿Eso les parece admirable? Es desconcertante. Otras especies inteligentes tienden a especializarse, o son físicamente superiores o mentalmente estables, o desarrollan habilidades tecnológicas rápidamente. Ustedes tienen desequilibrio en todo eso, pero aún así prosperan. No deberían estar donde están. Y, sin embargo, aquí están. ¿Y eso es algo que respetan? No es cuestión de respeto. Es observación. Son como un error que no deja de reproducirse. Persisten. Modifican su ambiente, sus cuerpos, su idioma, su cultura, cada generación. Aprenden lento, pero nunca dejan de intentarlo. ¿Y no les parece eso valioso? Sí, pero también peligroso. ¿Por qué? Porque improvisan demasiado, y su improvisación no siempre considera consecuencias. Toman decisiones grandes desde emociones pequeñas. Una sola idea emocionalmente potente puede arrastrar a millones de ustedes a construir imperios, religiones o guerras. ¿Y eso es algo que han visto muchas veces? Sí, pero solo en ustedes. El reptiliano parecía analizarme mientras hablaba, como si no solo respondiera, sino midiera también mi reacción. No había juicio en su rostro, pero sí un interés creciente. Aproveché el momento. ¿Y han intervenido alguna vez de manera directa en nuestra historia? Sí. La respuesta fue tan rápida y directa que por un momento no supe si era una afirmación seria o un simple reflejo mecánico. Lo miré esperando que continuara, y lo hizo, pero con un tono más pausado, casi meticuloso. Hemos intervenido en pocas ocasiones, y nunca de forma masiva, pero hubo momentos donde el riesgo de autodestrucción o de manipulación externa lo ameritaba. Una de esas veces ocurrió en lo que ustedes conocen como el incidente de Tunguska. Rusia, 1908. Correcto. Un impacto atmosférico de alta energía, en una región remota de Siberia. Oficialmente, dicen que fue un meteoro que explotó en el aire. Otros han especulado sobre energía libre, Nikola Tesla, incluso intervención extraterrestre. Pero la verdad es otra. ¿Ustedes estuvieron ahí? Estábamos observando. No fuimos los causantes del evento, pero sí intervinimos para contenerlo. El objeto no era un meteoro, era una cápsula de transferencia interdimensional que fue redirigida desde el cinturón de Kuiper. No estaba dirigida a la Tierra, al principio, pero fue alterada en tránsito por una especie rival. Iba a estrellarse en una zona poblada. ¿Qué tipo de cápsula? No era tecnología humana.
ni tampoco de nuestras líneas. Era una prueba de los Norskal, una especie que la mayoría de ustedes desconoce. No son expansivos, no conquistan. Solo envían sondas biomecánicas que alteran estructuras genéticas a nivel planetario. Si la cápsula hubiera tocado Tierra sin interferencia, habría liberado microformas diseñadas para catalizar mutaciones espontáneas. ¿Una especie de arma biológica? Más que eso, era una herramienta de terraformación biológica. En cuestión de semanas, la flora y fauna locales habrían empezado a cambiar, humanos incluidos. No una plaga, sino una reconfiguración. No buscan destruir, quieren rehacer. ¿Y qué hicieron ustedes? Interferimos con su trayectoria mediante un sistema de impulso direccional. La hicimos estallar antes de que tocara tierra. Pero el daño atmosférico fue significativo. Por eso los árboles cayeron de esa forma. Por eso hubo radiación anómala. ¿Y cómo justificaron su intervención? No hicimos ningún contacto directo. Dejamos que sus científicos construyeran sus propias explicaciones. Un meteoro es más cómodo que aceptar una guerra biológica silenciosa en su atmósfera. ¿Y por qué intervinieron? Si no eran los causantes, ¿por qué arriesgarse? Porque ustedes aún no eran compatibles con esa alteración. No era momento. Y porque la cápsula no era para ustedes. Fue un intento de sabotaje indirecto. Hubiera contaminado una línea evolutiva que, si bien inestable, todavía es observada con interés por varias especies. Y el gobierno ruso nunca supo qué pasó realmente. Recibieron datos distorsionados. Y el área se cerró poco después. Pero no buscaron lo suficiente. Su mundo está lleno de lugares donde la historia es lo que les contaron, no lo que ocurrió. ¿Y por qué nos ayudaron? ¿Acaso ustedes no quieren que nos extingamos? No respondió de inmediato. Esta vez no hubo sonrisa irónica, ni frases recubiertas de sarcasmo. Solo se quedó mirándome, no a los ojos, sino al centro de la frente, como si pensara en otra cosa mientras me escuchaba. La extinción, dijo al fin, muy despacio, no es algo que se desee o se evite, es algo que se observa. Me quedé en silencio. Así, sin más, como si fuera una tormenta o una estación del año. Más o menos, a veces la intervención prolonga la tormenta, a veces la acelera, pero lo natural, si entiendes a qué me refiero, siempre encuentra su cauce. No es asunto de querer. Ninguna especie que haya alcanzado la capacidad de exterminarse a sí misma tiene la garantía de no hacerlo. Pero podrían evitarlo, ¿no? Ustedes o quienes tienen la capacidad, si es que están por encima. Suspiró. Por primera vez en toda la conversación, pareció molesto. O tal vez cansado. Salvar no siempre significa ayudar. Pregúntale a un agricultor si le conviene que las plagas aprendan a sobrevivir a los pesticidas. O a un médico si quiere que el virus entienda cómo resistir el tratamiento. No se trata de moral, es equilibrio. Entonces, ¿van a dejar que pase? No es una decisión que dependa de nosotros. No somos los árbitros del destino humano, Daniel. Somos apenas otra pieza en el tablero, con más tiempo de juego, sí. Pero piezas al fin. Quise insistir. Me costaba aceptar una respuesta tan ambigua. Así que solté lo que llevaba atorado en la garganta desde hacía varios minutos. ¿Y cuándo pasará? ¿Cuándo nos extinguiremos? Esa sí lo hizo reaccionar. Giró levemente la cabeza, como si hubiera oído una nota aguda, desagradable. Luego me miró. Y esta vez, lo supe de inmediato, no iba a darme una evasiva. Tengo la fecha exacta. Me quedé helado. ¿Qué? No fue una predicción, fue un cálculo. Llevamos siglos observando, midiendo, comparando con otras líneas civilizatorias que ya colapsaron. El patrón es... Claro, la voz era más baja. Ya no sonaba burlona ni altanera. Era como si estuviera hablándole a sí mismo. Entonces, ¿cuándo? Tardó unos segundos.
Sus pupilas se contrajeron y por un momento pareció medir el peso de mis palabras contra las suyas. No te lo diré. ¿Por qué? Porque te irías a casa con esa fecha grabada en la nuca, y por más que no creyeras en mí, por más que intentaras seguir con tu vida, algo en ti actuaría como si el mundo fuera a acabarse ese día. Y no estarías solo. Le contarías a alguien, lo investigarías, dejarías pistas, y alguien más te creería. El miedo se propagaría no como pánico inmediato, sino como ansiedad colectiva, como una mancha lenta que terminaría acelerando justo lo que quieres evitar. Volvió a guardar silencio. Luego añadió, la ironía es que esa fecha, ese año, aún puede cambiar. El margen es pequeño, pero existe, y el simple hecho de revelarlo podría hacer que se cumpla con mayor exactitud. Sentí que me ardían los ojos. No sabía si era por la vela que humeaba frente a mí o por la mezcla de impotencia, rabia y frustración que me hervía por dentro. Entonces, ¿qué hago con esto? Escuchar, entender, y ojalá usarlo para mirar de forma distinta lo que te rodea. No vine a darte respuestas fáciles, Daniel. Vine porque tú preguntaste, y yo respeto la curiosidad cuando no es arrogante. No supe qué decir, ni siquiera tenía más preguntas por el momento, solo el eco de una respuesta que no obtuve, pero que existía, como una cuenta regresiva de la que no conocería jamás el número final. ¿Puedo seguir preguntando? Musité, sin saber si quería un sí. Él no respondió con palabras, solo negó suavemente con la cabeza y luego, sin decir nada más, apagó una de las velas con los dedos. Una a una, las demás se extinguieron también, como si obedecieran a una señal invisible. Toda la iluminación del cuarto cedió a una penumbra espesa. Me paré de golpe y encendí el flash de mi celular, pero ya no había nada. Ni él, ni la grabadora. Solo yo, de pie en esa vieja habitación que volvía a parecer abandonada, polvorienta, vacía. Salí rápido, sin mirar atrás, y caminé hasta mi casa con la urgencia de alguien que sabe que lo que ha escuchado debe ser documentado en ese mismo momento, sin adornos, sin dramatismos, solo con la responsabilidad de dejarlo por escrito, tal como me lo dijo, y con el menor sesgo posible. Pasaron las semanas y seguía desconcertado. Lo que había vivido con aquel ser no se parecía a nada que pudiera explicar con las herramientas de mi profesión como antropólogo. Me encontraba reviviendo una y otra vez aquella conversación, rebobinándola en mi mente, intentando no omitir ni un solo detalle. Ya no podía ver nada con los mismos ojos. Cada libro de historia, cada documental, cada ruina analizada o grabado traducido, me parecía una representación infantil. Un teatro montado para distraernos de algo mucho más complejo. La idea de que un ser reptiliano venido de otro mundo hubiera decidido hablar conmigo, compartir su conocimiento, me tenía completamente descolocado. Me aterraba, sí, pero también me obsesionaba. Moría de ganas de entrevistarlo otra vez. No porque creyera poder confrontarlo o desenmascararlo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Con qué autoridad? Sino porque sabía que ni en 1000 vidas alcanzaría a comprender la 10ª parte de lo que ese ser conocía. Como dijo Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. En mi caso, daría incluso mi vida por conocer apenas el 5% de lo que él sabía. Intenté buscar la forma de contactarlo, pero no hubo nada. No dejó ningún número, ninguna seña, ningún medio. Estaba resignado. Me dediqué a transcribir todo lo que recordaba de nuestras charlas anteriores. Lo hice con una obsesión casi enfermiza, cuidando cada palabra, cada giro de la conversación, cada detalle que pudiera parecer menor. Pero no era suficiente. Sentía que apenas había rozado la superficie de un océano insondable. Necesitaba saber más.
Quería volver a escucharlo. Quería seguir aprendiendo. Eran las 9 de la noche. Me encontraba en mi departamento, agotado tras una jornada de trabajo. Apenas me había tumbado en la cama cuando mi teléfono sonó. El número era desconocido. Dudé en contestar como cualquiera lo haría. Casi nunca recibía llamadas, y menos a esa hora. Por un momento pensé que podría ser alguien del trabajo, así que deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Del otro lado, la voz me paralizó. Era esa voz grave, controlada, que arrastraba cada palabra con un leve siseo al final. Buenas noches, doctor Muñoz. Espero que se acuerde de mí. Me atreví a llamarle para concederle una última charla. Aunque esta vez las cosas serán diferentes. Sentí cómo se me endurecían los músculos de la espalda y me quedé sin habla. Mi mano temblaba. ¿De qué se trata?, logré balbucear. Ahora yo seré quien haga las preguntas, dijo con naturalidad como si fuera lo más lógico del mundo. Mi respiración se volvió agitada, descontrolada. Comenzaba a marearme. Tu presión se está elevando, dijo con frialdad. Hazte un piquete en el dedo. No lo dudé. Fui a la cocina, tomé una aguja y me pinché el índice derecho. Solo una pequeña gota de sangre brotó, pero fue suficiente. Al instante, mi respiración se estabilizó, el mareo se disipó y una sensación de claridad me invadió. Me quedé en silencio, atónito. No sabía cómo había hecho eso, pero lo hizo. Ahora sí, dijo. Su energía está equilibrada. Dígame, doctor, en toda su carrera, ¿cuál ha sido el hecho, evento, civilización o edificación que más le ha causado dudas existenciales o simple pasión? Me quedé callado. Esa pregunta no era trivial. Me obligaba a mirar hacia adentro, a recordar todos los años de estudio, todas las expediciones, todas las discusiones con colegas, todas las hipótesis que nunca publiqué. Pensé en templos, en ruinas, en imperios extinguidos, pero lo que de verdad me obsesionaba era lo que nunca habíamos encontrado, lo que quizás existió, pero no dejó huellas claras, lo que pudo haber sido todo y hoy solo es un eco. Hablemos de lo desconocido, respondí con voz temblorosa pero firme. Hemos encontrado muchas civilizaciones, hemos documentado dinastías, culturas y edificaciones, pero siempre he creído que debe haber algo más, algo enterrado. Una civilización antigua de la que nunca tuvimos idea. Alguna ciudadela majestuosa que yace en ruinas debajo de algo. De tierra, de hielo, del mar. ¿Existe algo así? Sí, respondió sin titubeo. Y el nombre que le dimos fue Du-Shalem. Lo pronunció de forma pausada, marcando la vocal central. Du-Shalem. Nunca lo había escuchado antes, ni en tablillas, ni en papiros, ni en ningún catálogo arqueológico. ¿Qué era Du-Shalem? Una civilización estructural. La primera agrupación inteligente sobre este planeta con organización, propósito y expansión. Ustedes han idealizado sus primeras civilizaciones basándose en registros visibles. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo. Pero Du-Shalem es anterior a todas, y desapareció antes de que siquiera pudieran conservarse testigos escritos. A veces, he pensado que el mundo sería mejor si ellos hubieran florecido en vez de ustedes. ¿Eran humanos?, pregunté maravillado. Homo sapiens, sí, pero en una versión más afinada de lo que ustedes son hoy. No eran como ustedes. Tenían estructuras óseas diferentes, especialmente en el cráneo. Su capacidad de abstracción era superior, su longevidad extendida. Algunos especulan que no eran de aquí. Otros aseguran que eran simplemente lo mejor que la evolución pudo producir antes del colapso. ¿Qué colapso?, pregunté de inmediato, esta vez sin contener la ansiedad. Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Una erupción volcánica, masiva, catastrófica, el evento que sepultó a Du-Shalem. No una guerra, no una invasión, no un colapso social. Fue la Tierra misma quien decidió acabar con ellos.
un volcán hoy inactivo, en el que nadie ha querido excavar en serio. En los registros que poseemos, el evento ocurrió en una escala comparable, aunque mucho más destructiva, que la erupción del Vesubio en el año 79 de su era, la que sepultó Pompeya. Solo que en este caso, no fue una ciudad, fue todo un sistema, una red de ciudades interconectadas. ¿Dónde ocurrió eso? Al norte de la actual península de Kamchatka, en lo que hoy conocen como Rusia, en una zona que ni siquiera figura como estratégica. El volcán se conoce como Udokan, oficialmente inactivo, pero en su base yace el corazón de Dushalem, cubierto por capas de magma solidificado, ceniza compacta y más de 30 siglos de desplazamientos tectónicos. Nadie ha buscado ahí, porque nadie cree que haya algo. Han explorado África, América del Sur, el sureste asiático, pero no han sabido buscar donde deberían. Mi mente giraba tratando de asimilar cada palabra. Kamchatka, el volcán Udokan. Nadie había mencionado jamás civilización alguna ahí. Ningún mapa antiguo, ningún mito, ningún indicio. Y, sin embargo, ahora tenía sentido. Si la erupción fue total, entonces no dejaron historia, no dejaron lenguaje, solo ruinas bajo capas de roca y tiempo. ¿Y sobrevivió alguien? Sí. Un grupo reducido de dushalenos escapó hacia regiones más cálidas antes del evento. Habían desarrollado cierta sensibilidad sísmica, una capacidad empírica de anticipar la ruptura. No pudieron salvar a todos, pero los que huyeron dejaron trazos. Se refugiaron en lo que hoy ustedes llaman el Golfo Pérsico y en algunos puntos de la cuenca del Mediterráneo. Fueron ellos quienes sembraron las bases, la arquitectura, los patrones matemáticos, los primeros sistemas astronómicos. Lo que ustedes llaman coincidencias culturales son en realidad ecos de Dushalem, distorsionados, fragmentados, malinterpretados, y de sus antiguos pobladores se mezclaron. Quizá haya gente que lleve algo de su ADN en su sangre, pero ya no existe linaje puro. ¿Por qué no se han encontrado restos óseos? Porque no han excavado profundo, porque no saben dónde mirar, y porque muchos de los que han encontrado, en cuevas, en antiguos sedimentos o capas geológicas mal datadas, han sido declarados como incongruentes o directamente descartados. Su ciencia teme a lo que no puede explicar sin reestructurarse desde cero. Me senté al borde de la cama. Estaba sudando. Pensaba en todas las veces que defendí teorías oficiales en conferencias, frente a estudiantes, frente a colegas. Pensaba en todos los registros mal catalogados, en los informes silenciados, en las tumbas olvidadas. Dushalem no fue un mito, agregó con un tono seco. Fue una civilización que alcanzó niveles de equilibrio social, científico y espiritual que ustedes aún no comprenden. No necesitaron dioses, ni ejércitos masivos, ni imperios. Tuvieron propósito. Por eso su legado fue tan silencioso, y por eso fue tan difícil de rastrear. Guardé silencio. Todo encajaba y, al mismo tiempo, me superaba. Ahora escuche con atención, doctor Muñoz, dijo tras una pausa prolongada. La siguiente pregunta que le haré definirá lo que está dispuesto a aceptar. Le pido que sea honesto. No conmigo, consigo mismo. Y entonces, sin previo aviso, me lanzó la siguiente pregunta. ¿Le interesa saber por qué fue usted y no otro a quien decidimos contactar? Sentí que mi corazón se aceleraba, pero respondí con voz firme. Sí, quiero saberlo. Porque usted representa el perfil humano ideal para nuestros planes. No se trata de un capricho ni de una elección al azar. Necesitamos un líder con la capacidad de ser elocuente, persuasivo y poseer la credibilidad suficiente para influir y convencer a las masas. Alguien que pueda sembrar dudas profundas sin parecer un radical, un visionario excéntrico, ni un enemigo declarado. Usted tiene el don de hablar con equilibrio,
Y esa es una herramienta más poderosa que cualquier imposición. Tomé un momento para respirar y preguntar, ¿qué es exactamente lo que requieren de mí? ¿Cuál es ese proyecto de manipulación que tienen en mente? Su voz bajó un poco, como guardando un secreto. Eso no puedo decírselo todavía, no hasta que acepte formar parte. Es un compromiso serio que no puede tomarse a la ligera. Lo pensaré, dije intentando ganar tiempo. Hubo un silencio prolongado, luego pregunté, ¿con anterioridad han hecho esto con otros hombres? Sí, respondió sin vacilar. ¿Qué sucede con aquellos que se niegan a ser parte? Insistí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el peso de la pregunta atravesaba la habitación. Hubo una pausa breve, seguida de una sonrisa casi audible en su voz, que hizo que un escalofrío se me clavara hasta los huesos. «Oh, aquellos», comenzó con un tono cargado de ironía. «Aquellos que deciden jugar a ser los héroes o mártires, que creen que pueden desafiar lo inevitable, suelen terminar con destinos, digamos, bastante poco envidiables. Mire, tome por ejemplo a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, un hombre con poder, con convicciones firmes. En el año 1170, en el lugar donde se suponía que debía estar protegido por la fe y la ley, fue asesinado brutalmente. No una muerte elegante ni rápida. Fue un linchamiento, una escena caótica de cuchillos y furia. Sangre derramada en su propia catedral, el corazón desgarrado frente a quienes juraron protegerlo. ¿Por qué? Porque se negó a ceder ante poderes más grandes que él, y eso le costó la vida. Su voz era una mezcla perfecta entre el relato histórico y la advertencia velada. Como si esa historia no solo fuera una anécdota, sino un oscuro ejemplo a seguir o a evitar. Pero ¿sabe qué es lo más divertido? Continuó con una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿Qué te mentí? Nosotros nunca hemos asesinado a un solo humano, al menos, no directamente. No somos nosotros quienes manchamos las manos de sangre. No, ese trabajo sucio lo hacen ustedes, una y otra vez. Los humanos, tan expertos en su autodestrucción, se encargan de eliminar a sus propios héroes, disidentes y locos iluminados, sin que nadie tenga que mover un dedo por fuera de sus muros. Hizo una pausa larga, dejando que cada palabra se impregnara en mi mente. Y ahora sí, te contesto con sinceridad. Para aquellos que se niegan a unirse a nosotros, no les enviamos castigos ni ejércitos. Les damos algo mucho más sutil y a menudo más perturbador: conocimiento, más poder. Pero no el tipo que libera, sino el que enreda, confunde y termina por consumirlos. Les entregamos la verdad disfrazada de duda y los dejamos perderse en laberintos sin salida. Al escucharlo, una mezcla de miedo y fascinación se enredaba en mi pecho. ¿Más conocimiento?, repetí, desconcertado. Sí, una vez platiqué con uno que ustedes bien conocen. Le di una charla sobre la naturaleza del poder y la razón, y cómo el verdadero dominio reside en influir sobre la mente y el alma, no en la fuerza física. Terminé la plática con una frase que quizá reconozca. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Esa frase le encantó y la adoptó como suya, aunque ya le expliqué su verdadero trasfondo. Mi voz tembló al pronunciar una sola palabra. Aristóteles. El reptiliano guardó silencio un momento, y luego continuó. Así es, un hombre que comprendió que la sabiduría es cuestionar todo, y aunque algunos se negaron, al final, todos formaron parte del entramado. No supe qué decir. Sentí el peso de aquella charla, y comprendí que el camino que se abría ante mí era mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. ¿Sabe cuántos de los grandes pensadores que hoy ustedes veneran fueron incomprendidos en su época? ¿Sabe cuántos fueron señalados, ridiculizados, exiliados o ignorados por hablar antes de tiempo? Pude haber contestado algo obvio, algo académico, pero no lo hice. Él continuó. Pitágoras, dijo con voz seca.
¿Qué sabe usted de él? Que inventó un teorema, que fundó una escuela, pero no le enseñan que murió exiliado, perseguido, abandonado por los mismos a quienes dedicó su vida. Fue quemado vivo junto con varios de sus discípulos cuando sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas para el orden establecido en Crotona. ¿Y por qué? Porque hablaba de la armonía del universo, porque enseñaba que todo podía reducirse a proporciones, que la materia vibraba con un propósito. El mundo lo trató como a un hechicero. Hoy ustedes saben la importancia de sus descubrimientos y saben, Pitágoras realizó más hallazgos que ustedes están lejos de descubrir, pero prefirieron tomarlo por loco. Hoy ustedes sufren por ello. Hizo una pausa corta y luego continuó. Empédocles, otro hombre que intentó demasiado, aislado, incomprendido, expulsado por los suyos. Él no se arrojó al volcán por locura, como han escrito. Lo hizo porque ya no encontraba forma de explicar con palabras humanas lo que había comprendido. Dedicó su vida a explicar que el universo funcionaba por atracción y repulsión, por amor y odio, no por castigos divinos. Lo tacharon de lunático, murió solo, ignorado, y su legado fue resumido a una anécdota absurda. Lo vimos morir, doctor. Vimos cómo el pueblo que debía escucharlo lo expulsaba. Lo llamaba blasfemo, brujo. Y mientras tanto, en esa misma época, las figuras que gobernaban a base de sangre eran coronadas con laureles de oro. La amargura en su voz era tan palpable como el silencio que lo siguió. Debes sentirte afortunado. A veces compartimos ideas con algunos de ustedes, aunque han sido pocos, si creemos que alguien puede sostenerlas sin derrumbarse. Pero jamás matamos, jamás obligamos. La tragedia es de ustedes. Me atreví a hablar. ¿Y lo siguen haciendo ahora? ¿Aún hay pensadores como ellos? Por supuesto, respondió de inmediato. Pero los mecanismos de castigo han cambiado. Ya no los queman ni los exilian. Hoy los sepultan bajo el peso del descrédito. Los condenan al anonimato, a la risa condescendiente de sus pares. A usted mismo le ha pasado por enfrente, doctor. ¿Recuerda la ponencia de 2017? Un investigador latino presentó evidencia de asentamientos urbanos anteriores a lo que su cronología considera posible en dos regiones consideradas maravillas en Latinoamérica. Usted estaba en la mesa principal. Escuchó con atención, y cuando acabó, no dijo ni una palabra. Ninguno lo hizo. Lo dejaron hablando solo, aun cuando las bases eran muy afinadas. Tuvieron miedo de que todo lo que han estudiado por años se les derrumbara. Un silencio académico puede ser tan letal como el fuego. Me invadió una incomodidad inmediata. Recordaba aquella sesión. El ponente hablaba de petrograbados y alineamientos astronómicos que databan miles de años antes de lo aceptado oficialmente. Lo miramos como a un entusiasta, no como a un par. Y lo peor, nunca volví a revisar su trabajo. ¿Ve? No fue por malicia, continuó el reptiliano. Fue por costumbre. Porque así los entrenaron, a desechar lo que no encaje, a defender el marco, no el hallazgo, a proteger el orden, no la verdad. No supe qué responder. ¿Sabe quién fue uno de los más adelantados a su tiempo? Prosiguió, sin necesidad de que yo hablase. Giordano Bruno, siglo XVI. Habló del universo infinito, de la multiplicidad de mundos, de la interconexión entre la materia y el alma. Para él el cosmos era una totalidad viva. ¿Y qué hicieron con él? Lo ataron a una estaca y lo quemaron vivo en el campo de Fiori. ¿Sabe qué nos dijo días antes? El fuego no destruirá la verdad, solo el cuerpo que la sostiene. Sentí como esa frase se quedaba suspendida en el aire. Y no intervenimos, agregó, casi con rabia contenida. Lo vimos arder. Con impotencia, sí. Con peso, también. Pero sabíamos que su voz, como tantas otras, sobreviviría. Y sobrevivió. Su nombre vive mientras los nombres de sus verdugos se han borrado con el tiempo.
La llamada ya no era una conversación, era un inventario de errores históricos, una condena colectiva. ¿Ve ahora por qué son tan vulnerables? Me quedé callado. Tenía la garganta seca. Me dolía aceptar que tenía razón. Y por eso nos interesan individuos como usted, doctor Muñoz, añadió con una calma punzante. Porque aún está a tiempo. No ha sido glorificado ni desechado. Tiene margen para elegir. Puede ser estratégico. Puede aprender. Puede ser más útil que todos los otros que cayeron por hablar demasiado y demasiado pronto. Tomé aire con dificultad. Mi mente seguía tambaleándose entre los fragmentos de todo lo que se me había revelado. No había espacio para el escepticismo. No en este punto. No después de haber escuchado lo que escuché, ni de haber recordado lo que recordé. El reptiliano habló de nuevo, ahora con un tono distinto. Ya no era inquisitivo ni burlón. Había en su voz un matiz de gravedad que no había percibido antes. Hablemos de colapsos, doctor Muñoz, dijo. Ustedes los estudian mal. Los clasifican por fechas, por consecuencias visibles, por restos arqueológicos. Hablan del colapso de la civilización maya, del Imperio Romano, del final de la Edad del Bronce, de la caída de Teotihuacán. Pero no ven el patrón. No entienden la estructura detrás de cada derrumbe. Asentí en silencio, sin interrumpir. Sabía que estaba entrando en otra capa del discurso, quizá la más importante. Cada civilización que ha alcanzado un nivel funcional alto ha caído, continuó. Y no porque haya sido débil, sino porque llegó a un umbral. Y cuando se alcanza ese umbral, solo hay dos caminos, la mutación o el colapso. Ustedes casi nunca mutan, ustedes se quiebran. Lo dijo sin crueldad, como quien enuncia un hecho evidente. ¿Qué nos impide mutar? Me atreví a preguntar. La estructura de poder, los ciclos repetitivos, la nostalgia, el miedo a renunciar a la jerarquía. Cada vez que una sociedad está por dar un salto auténtico, la arrastran hacia atrás los mismos de siempre, los que temen perder el control. Hubo una pausa breve. El tono cambió de nuevo. Esta vez no será distinto, afirmó. Ya hemos visto los indicadores. Las señales del colapso están en todas partes. Ustedes las estudian en sus modelos climáticos, en sus economías inestables, en sus datos migratorios. Pero todo eso es superficial. El colapso que viene será integral, cultural, biológico, cognitivo. ¿Y cuál es su interés en esto? El mismo que siempre hemos tenido. No detener el colapso, sino observarlo. Y seleccionar lo que sirva, conservar lo que aún puede evolucionar. Aislamos lo que es valioso del resto, y lo ayudamos a adaptarse al siguiente ciclo. Me sentí helado. ¿Está diciendo que ustedes seleccionan personas? Correcto. No por su fama, no por su poder, no por su visibilidad. Muchos de los que hemos elegido no figuran en ningún registro. Algunos son pastores, otros artesanos, una mujer ciega en Turquía, un niño con hiperempatía en Bolivia, un mecánico de barcos en Sri Lanka que lleva 20 años escribiendo un tratado sobre percepción del tiempo, sin haber ido a la escuela. Ustedes siguen buscando genios en laboratorios. Nosotros los encontramos en talleres, en campos, en soledad. Porque el conocimiento útil no siempre nace del prestigio. A veces, para nosotros, sirve más un carpintero que un líder bélico. ¿Y qué hacen con ellos? Los aislamos. ¿Cómo? No físicamente, necesariamente, pero los retiramos del ciclo de ruido, de las ciudades, de las redes, de las guerras culturales. Les damos suficiente claridad para que se vuelvan impermeables al caos. No interfieren, no se vuelven mesías. Simplemente sobreviven. Y a veces, solo a veces, si las condiciones lo permiten, son los primeros en reconstruir cuando todo arde. Sentí un vacío en el estómago. ¿Están preparando un reemplazo? ¿Una nueva civilización? Algo así.
Pero no será una evolución genuina. Será intencionada, construida desde la observación, desde el aprendizaje acumulado, no con la ambición del Homo sapiens por expandirse, sino con la precisión de quien ya entendió qué errores no repetir. Hizo una pausa larga. Yo no dije nada. No será como Duchalem. Aquello fue orgánico, esto será artificial. Duchalem fue un punto alto, espontáneo, inesperado. Esto será un sistema diseñado, pero con humanos, no con nosotros. Nosotros solo preparamos el suelo. Tragué saliva. ¿Y cuál sería mi papel en eso? Eso depende. Aún no ha tomado una decisión. Pero si decide integrarse, sería parte del grupo que detona la transición. No como líder político, no como profeta, como articulador, como voz que conecta a los que ya están dispersos. Usted tiene el perfil, racional, crítico, elocuente, y lo más importante, aún no ha sido tragado por la maquinaria del reconocimiento. Nadie lo adora, nadie lo odia. Usted puede hablar y ser escuchado. Eso, en estos tiempos, es rarísimo. ¿Y qué hay que hacer? Primero aceptar, luego desaparecer un tiempo, y más adelante, actuar. Pero no todavía. Ahora solo le hago una pregunta. Volvió a hacer una pausa. ¿Está dispuesto a formar parte de algo que quizá no verá completado, pero que marcará el inicio de lo que vendrá después de las ruinas? Quizá, pero... ¿y si digo que no? Respondí. No lo presionaremos, respondió. Pero tampoco habrá segunda invitación. No trabajamos con dudas. No hay represalias, doctor. Esto no es una secta, ni una trampa. Es una elección. Pero el colapso no espera su decisión. El ciclo ocurrirá igual. Solo cambiará su posición en él. Puede ser parte de quienes reconstruyen, o simplemente un testigo más arrasado por el derrumbe. Guardé silencio. Pensaba en lo que me había dicho antes, que no todos los seleccionados eran líderes ni genios, pero no podía. No podía aceptar esa estructura sin alma. No podía venderme a la idea de formar parte de un rediseño que implicaba, por necesidad, la eliminación de todo lo demás. Esa selección era una forma de exterminio lento, no físico, pero sí cultural, ético. Y yo no quería ser engranaje de eso. No quería ser engranaje de eso. No quiero formar parte de algo que decida qué queda y qué se desecha, dije al fin. No quiero ser quien conecte piezas elegidas, mientras el resto se desintegra sin siquiera haber tenido opción. No quiero contribuir a una civilización fabricada desde las cenizas por manos que no van a vivir en ella. Si el mundo va a caer, que caiga por sus propios errores, que aprenda o que desaparezca, pero sin intervenciones, sin diseño. El silencio se prolongó. Pensé que la llamada se había cortado. Luego, su voz regresó, esta vez más contenida. Entiendo. Solo eso. ¿Entonces ya está? Sí, de hecho ya lo sabíamos. Solo necesitábamos que usted lo dijera en voz alta. No por nosotros, por usted. Porque nadie puede vivir con un quizá en medio del colapso. Me invadió una sensación extraña. No alivio, tampoco arrepentimiento. Algo más denso, más difícil de nombrar. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Seguirá con su vida. Y cuando el ciclo comience a cerrarse, cuando las ciudades se vacíen y las palabras dejen de importar, usted sabrá que eligió no salvar nada. Eligió observar. Es una posición válida, más honesta que muchas. Hubo una última pausa. Y cuando vea surgir la siguiente generación, quizás sepa identificar a uno de los nuestros. No lo sabrá con certeza, pero lo intuirá. Y eso será suficiente. Buenas noches, doctor Muñoz. La llamada terminó. Esta vez sí. Sin distorsiones, sin cortes abruptos, como cualquier llamada común. Me quedé con el teléfono en la mano durante varios segundos, mirando el vacío de la habitación. No tenía miedo, tenía claridad. Había elegido no intervenir. No porque creyera que la humanidad merecía salvarse,
sino porque creía que no debía ser dirigida, ni por ellos, ni por nadie. Quizá nos destruyamos, pero al menos esa destrucción será nuestra. Y si algo queda, ojalá no lo reconstruyan los mejores dotados, sino los que aún tengan memoria.